Todos sabemos que estos reportes trimestrales no han sido los más sencillos en la historia, y hemos visto lo que sucedió con las acciones de Google, por ejemplo, que también tomaron a Meta. Y no solo eso, sino que el reporte de Meta hizo que Meta cayera más de 20% en un solo día, cuando muchos ya decíamos que estaba barata, y cuando muchos otros decían que ya no podía bajar más. Y esa es la regla del mercado. No puedes decir que algo no puede bajar más, así como no puedes decir que algo ya está muy sobrevalorado y no puede subir más. El mercado es irracional y pues más irracional de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros nos acordamos en muchas ocasiones. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, Apple reporta y sube 7% al menos al momento en el que estoy grabando este video. Fue un muy buen reporte trimestral. Ahora, yo he dicho las últimas veces que Apple es una de las empresas que en mi opinión cotiza más elevado que el resto. Y su crecimiento, sí, la expectativa de crecimiento que yo veo por sobre Apple es relativamente menor a la que veo por sobre Google. Entonces, en mi opinión, yo preferiría pagar lo mismo por Google que pagar ese precio por Apple. Pero eso depende de cada inversionista, de las perspectivas y de qué tan sólido veas el moat de cada empresa. Que yo no pongo en cuestión el moat de Apple. Es un moat sumamente sólido y lo vamos a ver reflejado en sus números. Entonces en este video hablaremos tanto de Apple como del reporte de Amazon. Amazon, una empresa que me gusta bastante. En este momento las acciones están cayendo un 8.50%. El día de ayer llegaban a caer al cierre del mercado entre un 18-17%. Entonces se han recuperado algo, pero una caída de 8% para una empresa tan grande, pues bueno, estos son movimientos históricos. También el tamaño de las empresas que tenemos obviamente es el más grande que hemos visto en toda la historia. Ahora bueno, ¿qué vemos? Para empezar, Amazon, quiero mencionar que su CEO no le agrada al mercado. Su CEO, Andy Jassy, pues no ha hecho nada de lo que ha propuesto. Dijo que iba a reducir costos, que iba a empezar a enfocarse en rentabilidad, a recomprar acciones, a dejar de diluir a los accionistas. Y eso, bueno, lo dijo, sí, lo dijo, pero de eso no se ha hecho prácticamente nada, o al menos no se ve reflejado en los números. Habrá reducido algunos costos que no estén, que no sean importantes, porque en los números no lo vemos. ¿Y qué vemos? Bueno, 127.1 mil millones de dólares en ingresos, a comparación de 127.46 mil millones de dólares en ingresos que se esperaban. Un ligero fallo que Wall Street usualmente ni siquiera consideraría esto, prácticamente están en línea, un fallo muy ligero y tuvieron un crecimiento anual de 15% a comparación del año pasado. Entonces, sumamente buen crecimiento en el escenario económico en el que estamos, un crecimiento superior al que tuvo Google, al que tuvo Apple. Apple creció en un 8% a comparación del año anterior. Entonces, Amazon sumamente sólido en crecimiento de doble dígito en todo este escenario macroeconómico. ¿Qué vemos? Amazon Web Services. Ahí empiezan las decepciones. Creció en un 27.5%. Sigue el servicio de nube más grande de todo el mundo, sigue creciendo por encima del 20%, pero decepciona. Las expectativas eran que crecieran más cercano al 28%. Entonces, 27.5%, llamémoslo así, cumplieron. Simplemente cumplieron con ese segmento, un segmento que por sí solo es sumamente rentable. Tuvo utilidad de operación este segmento únicamente de 5.4 mil millones de dólares, de esos 20.5 mil millones de dólares. Entonces, un segmento sumamente rentable, con alto crecimiento de 27.5%. Está creciendo más lento de lo que crece Google y Microsoft, pero es el segmento de nube más grande. Entonces, así como Google creció más rápido que Microsoft, pues sí, la nube de Google es mucho más pequeña que la de Microsoft y que la de Amazon. Entonces hay que considerar esto, pero sí, Amazon sigue creciendo y sigue siendo su segmento pues, en el que vemos más solidez financiera. Por otra parte, vemos el desglose de ventas. En Norteamérica aumentaron en un 20%, 78.8 mil millones de dólares. Internacional, las ventas internacionales decrecieron en 5%. ¿Qué nos mencionan? Si no fuera por el Forex, hubiéramos crecido en el mercado internacional, lo que nos están diciendo todas las empresas, lo entendemos. Ingresos de 27.7 mil millones de dólares. Si no hubiera contado el Forex, hubieran crecido hasta un 12%. Entonces, un gran impacto de Forex por sobre los números de Amazon. Y la rentabilidad de estos segmentos, la rentabilidad del e-commerce que tan criticada ha sido, bueno, en Estados Unidos pierden 0.4 mil millones de dólares, o sea, 400 millones de dólares es lo que pierden en ese segmento. Por otra parte, en el internacional, en el mercado internacional están perdiendo 2.5 mil millones de dólares y vemos que mientras generan pérdidas en estos segmentos, en la venta del e-commerce, como quiera, el operating income o los ingresos que le provee la nube a Amazon es simplemente lo que les permite seguir apostando por estos proyectos. Y estos proyectos están funcionando y lo estamos viendo en las métricas. Por eso es que es una empresa que me gusta tanto. Y sí, a diferencia de Facebook, porque con Facebook vemos números muy similares.
Pero a diferencia de Facebook, la apuesta de Amazon es por sobre muchos segmentos, por sobre bastantes líneas de negocio y vemos las métricas constantemente, cuando en Facebook es más que nada una sola gran apuesta que implica realidad virtual, realidad aumentada y el entorno para trabajar en línea. Entonces, una apuesta mucho más diversificada en Amazon y apuestas o una única apuesta muy concentrada por parte de Meta, por lo cual ver las mismas tendencias, ver los mismos números, no implica el mismo resultado. Por otra parte, en Amazon tienen Amazon Web Services que está creciendo en 27.5%. Y en Facebook las aplicaciones no están creciendo por doble dígito en estos momentos. Ahora sí, podemos ver que lo que tuvieron en Advertising Services o en servicios de anuncios de marketing, que es pues, este segmento por el que ingresa Facebook o Meta, por el que ingresa Google, este segmento para ellos creció 30% a comparación del año anterior y fueron de 9.5 mil millones de dólares en ingresos. ¿Qué mejor que poner tu publicación o tus anuncios dentro de la plataforma por la que se completan las compras? Eso es lo que yo he dicho tanto por WhatsApp, que las ventas, o sea, yo siempre quise que WhatsApp fuera un método de comprar directamente, que también tuvieran la posibilidad de transaccionar pagos, porque yo veía esto que Amazon está haciendo. Si tú quieres poner publicidad, la quieres poner donde se pueda completar la venta idealmente o tener la opción de que ahí se pueda completar la venta. Y es por eso que está creciendo tan rápido el segmento de advertising o de marketing para Amazon. 30% a comparación del año anterior. Otra vez, ingresos relativamente pequeños a comparación del grueso de los ingresos de Amazon, pero 9.5 mil millones de dólares no pueden pasar desapercibidos, son una parte importante y un segmento en crecimiento. Por otra parte, las suscripciones aumentaron en un 14% año con año, 8.9 mil millones de dólares en ingresos de suscripciones de Prime. Es sumamente interesante, sumamente importante otra vez este segmento también, que es donde van a poder ir subiendo precios constantemente. Los anuncios, mientras más demanda haya, también van a poder ir subiendo los precios y podemos también mencionar los servicios a los vendedores, a los third party sellers, que es a los vendedores externos que están en la plataforma de Amazon. Los ingresos por los servicios que les proveen a estos vendedores aumentaron en 23% a comparación del año anterior, que son un segmento importante, 28.66 mil millones de dólares. Entonces, esos números, ese crecimiento, todos estos indicadores son bastante positivos. Y vemos que Amazon está avanzando, está creciendo y se está desarrollando. Aunque financieramente no es lo mismo. Y financieramente las utilidades no regresaron a donde estaban el año pasado. Y el free cash flow no regresó a donde estaba el año pasado. De hecho, el free cash flow en esta ocasión es negativo. Y tanto se critica también a Meta. Yo también lo criticaría por pagar tanto en premios o en compensación en acciones. Pero Amazon paga más, 5.5 mil millones de dólares en este último pago de compensación en acciones que tuvieron este último trimestre, una ligera dilución, ni siquiera están recomprando acciones, algo que decían que iban a hacer, sino que se están diluyendo todavía. El free cash flow fue de menos 19 mil millones de dólares, el CAPEX, un CAPEX superior, casi 70% superior al de Meta, que el de Meta es uno de los más altos de todo el mundo y de cualquier empresa, pero un CAPEX de 17.4 mil millones de dólares para Amazon. Entonces, inversiones por todos lados, gasto por todos lados, y dicen que van a ser más eficientes, que van a controlar contrataciones, que van a empezar a considerar los costos y que van a dar prioridad a los proyectos. Lo mismo que nos dice Google, lo mismo que nos dice Meta. Y para mí, en esta ocasión, esto es un periodo sumamente importante e interesante porque habíamos visto contrataciones desmedidas constantemente, que los números o que las personas que contrató Google subieran tan rápido, subieran aproximadamente 30%, que los números que contrató Facebook subieran aproximadamente 28%, que los que está contratando Amazon contrató sin medida. Y eso es el problema, que hemos estado viendo que estas empresas, estas asset light business, pues no son tan asset light, que sí tienen que tener CAPEX, que tienen que comprar servidores nuevos, que tienen que estar renovando su equipo, que tienen que estar constantemente invirtiendo, y eso no lo tenían en mente los inversionistas. Pero ahora, por fin, es que las empresas están dando cuenta que esto no puede ser para siempre, que sí, el crecimiento no es infinito, que a veces van a toparse con pared en algunos de sus segmentos, y que van a tener que dejar de contratar como si fuera una empresa de crecimiento en una fase joven. Entonces esperemos que esto haga que empiecen a ser mucho más considerados con el flujo de efectivo. No que dejen de apostar por nuevos proyectos y que dejen de querer crecer como lo hacen actualmente, pero que no crezcan por crecer y que crezcan por poder ser rentables o siendo rentables y responsables financieramente. Por otra parte,
podríamos pasar a hablar acerca de los números de Apple. Que Apple es un gran ejemplo y que se critica mucho que ya no tienen la innovación que anteriormente tenían. Mi única crítica es que cotiza más caro que otras. Si cotizara más barato, ciertamente sería una empresa que estaría en mi portafolio por enfrente de muchas otras. Pero la innovación parece ser algo sumamente relativo por sobre la visión de cada persona o cada analista, que para algunas personas el tema de los EarPods que están teniendo ventas espectaculares no es innovación. Pero por otra parte, para el usuario prefiere comprar esos y si al usuario ve un valor agregado por tener esos audífonos y vas a rotar más seguido y con mucho más seguridad ese mismo producto, entonces pues es innovación suficiente como para que te quedes consumiendo en la empresa y que además quieras ser más parte del ecosistema que ha desarrollado Apple. ¿Y qué vemos? Bueno, los números sencillos. Los servicios aumentaron en 5% año con año. Entonces, un aumento sumamente ligero. Podemos entender por qué es que están subiendo los precios. Estas últimas 2 semanas anunciaron subidas de precios que vamos a ver el impacto hasta este próximo trimestre y el próximo año. Entonces podríamos esperar un poco más de crecimiento porque subieron precios en más de 10% para muchos de estos segmentos y probablemente los costos no aumentaron en más de ese 10%. Entonces vamos a ver crecimiento interesante y crecimiento importante en estos segmentos que actualmente el segmento de servicios con su aproximadamente 800 millones de usuarios tienen 19.2 mil millones de dólares. Y si aumentaron 10% los precios y van a continuar habiendo aproximadamente el mismo número de usuarios, podríamos esperar que los siguientes trimestres tengan 20 mil millones de dólares en ingresos por parte de servicios, dado a la subida en precios que tuvieron. Entonces, un segmento que otra vez para inversionistas sumamente positivo, que han estado desarrollando, que sí, aunque no es lo más innovador, es algo que hace que te quieras quedar en el ecosistema de Apple y que además es predecible. Son ingresos recurrentes, predecibles y que de esta manera puedes ver, dependiendo de cuántos usuarios hay, las subidas de precios, cómo va a impactar en los ingresos. Ahora, los productos, las ventas en productos aumentaron un 9%. Y aquí hay una sorpresa bastante interesante que no esperaba, yo creo que no esperaban empresas como AMD o como Nvidia verlo y que seguramente no me esperaba yo. Las Macs este último trimestre tuvieron un aumento en ventas de 25%. Las computadoras personales para Apple aumentaron en 25%, mientras que la venta de computadoras personales o el segmento de computadoras personales para AMD cayó en 50%. Para Microsoft prácticamente se quedó igual, pero Mac tuvo 25% de aumento en ventas. Entonces sí vemos que el consumidor de Apple es distinto al consumidor de Microsoft o distinto al consumidor de otro tipo de PCs fuera del ecosistema o fuera de iOS. La salud financiera que tienen probablemente es algo diferente y por eso esta empresa le impacta mucho menos por sus números. Y sí tuvo un fallo muy ligero. Se esperaban 43 mil millones de dólares aproximadamente en ventas de iPhone, cuando fallaron expectativas por 42.63 mil millones de dólares. Entonces, un fallo mínimo en un iPhone que se esperaba que fallara abismalmente. Un iPhone que decían que no se iba a vender igual y que apenas lleva una semana de ventas o 2 semanas de ventas. Y sí, obviamente las ventas anteriores a eso son de los otros iPhones. Y esto no es indicativo de lo que va a suceder con las ventas de iPhone los próximos trimestres. No sabemos cómo va a continuar estando la economía y cómo va a estar la perspectiva del consumidor por sobre ir a renovar su celular. Lo que sí sabemos es que están teniendo ventas bastante sólidas en iPhone, algo que preocupaba mucho a los inversionistas. El margen operativo, otra cosa que preocupaba mucho por el tema de China, que ahora están diversificando o intentando diversificar las áreas por donde ellos producen o contratan a las empresas que les producen los productos. Y aquí vemos que se mantuvo en el 28%, entonces también bastante positivo. Y también en utilidades por acción superan expectativas de 1.29 dólares por acción a comparación de los 1.22 dólares por acción que se esperaban. Algo positivo, margen bruto de 42.3, en línea con lo del año pasado. El año pasado estaban rondando 43.5, entonces un muy buen margen bruto que mantienen aún y después de todas estas subidas de costos que han estado teniendo. 42.3 contra 43.5, un cambio bastante ligero. Los accesorios, las ventas de accesorios, que es parte de los EarPods y todo eso, aumentaron en 10% a comparación del año anterior. Entonces tienes aumento en ventas de Macs, aumento en venta de accesorios bastante interesante, bastante importante. Un segmento de los que no ha estado teniendo mucha popularidad actualmente es el del iPad, que sí falló expectativas, pero aunque es importante, pues no es uno de los segmentos más importantes y lo vemos en los números. Las recompras de 25.2 mil millones de dólares. Dividendos, repartieron 3.7 mil millones de dólares. Entonces están generando bastante flujo de efectivo. Son una de las empresas más enfocadas en rentabilidad
de estas grandes empresas, mucho más que Google, mucho más que Meta, mucho más que Amazon, totalmente, y una administración muy distinta con un enfoque pues hacia retornar valor y generar valor, o al menos eso es lo que dicen. Recordemos que mucho de lo que ha hecho Apple es también afectar a los competidores. Si Apple en sus actualizaciones no hubiera puesto lo de la privacidad, pues Google y Meta tendrían crecimiento muy distinto y estaríamos en una economía, al menos para el digital marketing o para el marketing digital, muy diferente. Estaríamos posicionados en estas empresas en un ecosistema completamente distinto, pero también las está forzando a que creen más innovación y a que sean conscientes de costos. Entonces Apple no es la mejor para sus competidores, de hecho es una de las peores empresas para tener como competidor, pero es una empresa que demuestra por qué es que tantas personas la tienen en sus portafolios y por qué es que es tan popular. Es una empresa que actualmente reafirma fundamentales y demuestra que en prácticamente cualquier escenario económico, ingresando 90.1 mil millones de dólares, a comparación de 88.7 mil millones de dólares que se esperaban, prácticamente en cualquier escenario económico pueden superar expectativas. Superar expectativas, no seguir creciendo siempre. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Dónde es que se detiene el crecimiento de Apple o cuándo es que va a haber fluctuaciones en su crecimiento? Porque actualmente continúa siendo una empresa de crecimiento y actualmente es una empresa bastante sólida. Que mucho del crecimiento lo vamos a ver venir de los servicios en el futuro. Eso es lo que espera Apple, eso es lo que nos comunican. Pero ¿dónde es que está el crecimiento de productos de Apple? Que también ellos dicen va a seguir creciendo, es un segmento bastante importante y claramente Apple respalda las opiniones de que van a continuar teniendo crecimiento en ventas de productos en los próximos años con estos números. Constantemente superan expectativas y siguen vendiendo más productos de los que anteriormente vendían, aun y cuando ya se pensaba que estaban llegando a un tope. Inversionistas, sorprendentes resultados de Apple, resultados que ya conocíamos o que ya podíamos esperar de Amazon con su equipo directivo que ha hecho lo mismo los últimos trimestres, que podríamos esperar o quisiéramos que empiezan a controlar gastos. Pero una vez que controlen gastos o que decidan dejar de invertir estos niveles, la rentabilidad de los segmentos de Amazon está ahí. Y por sí solo el segmento de nube sería una de las empresas más valiosas del mundo si la permitieran ser lo rentable que puede ser. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.